El sonido de la notificación rompió el silencio en el oscuro apartamento de Daniel. Se encontraba frente a la pantalla de su computadora, con el cansancio acumulado de varios días de insomnio. Estaba acostumbrado a navegar en la Deep Web, buscando foros y grupos en los que la información más oculta del mundo se compartía en la penumbra. Nada en lo que encontraba lo sorprendía ya, pero aquella notificación era diferente. El remitente era desconocido, y el asunto del mensaje solo decía: tu último login te llevará al siguiente nivel. Intrigado, Daniel abrió el correo. Un enlace estaba incluido, junto con un código de acceso que consistía únicamente en una palabra: Daniel. El frío recorrió su columna vertebral. No era la primera vez que encontraba códigos de acceso extraños, pero este era personal, demasiado personal. De manera impulsiva, sin pensarlo demasiado, Daniel copió el enlace en su navegador y, con un clic, accedió al sitio. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar una interfaz en negro. Las letras rojas comenzaron a aparecer lentamente, formando la siguiente pregunta: ¿estás listo para el último login? Daniel dudó. Algo en su interior le decía que debía desconectarse, que esto no era normal, pero su curiosidad lo impulsó a responder con un simple sí. Apenas presionó la tecla, su pantalla se iluminó con la imagen de una sala virtual, un chat en vivo en el que otros usuarios parecían estar atrapados. Cada uno de ellos tenía una pequeña ventana con su nombre y una cara reflejada, aunque sus expresiones eran oscuras, desesperadas, como si estuvieran siendo forzados a permanecer allí. Algunos intentaban escribir, pero sus mensajes se borraban al instante. Otros permanecían en silencio, con los ojos fijos en la pantalla, como si no pudieran mirar hacia otro lado. ¿Qué está pasando aquí?, pensó Daniel, pero no pudo evitar mirar la esquina superior derecha de la pantalla, donde aparecía un contador de tiempo. El número que veía parecía reducirse de forma vertiginosa. 00100. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las luces de su habitación parpadearon. En su mente un pensamiento pasó rápidamente: esto es solo un error técnico. Pero entonces, la cuenta regresiva llegó a 0, y la pantalla se oscureció. El chat se reactivó al instante. El último login ha comenzado. A su alrededor los otros usuarios comenzaron a moverse, pero no de la manera en que lo harían personas normales. Sus rostros se distorsionaban, y las sombras parecían alargarse detrás de ellos, como si algo estuviera acechando. Algunos de los usuarios comenzaron a gritar, otros a llorar, pero no podían desconectarse. Los botones para salir del chat no estaban disponibles. De repente, una nueva pantalla apareció en la que Daniel tuvo que escribir una respuesta para continuar. El mensaje decía: para continuar, comparte el peor miedo de tu vida. Daniel tragó saliva. El aire se hizo espeso en su garganta. Sin pensar mucho, comenzó a escribir lo primero que vino a su mente. Recordó cuando era niño y se perdió en un centro comercial durante horas, escuchando los ecos de su nombre llamándose desde la distancia, sin poder encontrar a sus padres. La sensación de estar completamente solo, perdido en un mar de extraños, lo aterrorizaba aún hoy. Al presionar Enter, la pantalla cambió, y una risa siniestra se escuchó de fondo. De repente, el chat se llenó de mensajes que Daniel no pudo entender, símbolos extraños y palabras que parecían provenir de otro idioma, o tal vez de otra dimensión. Algunos usuarios estaban enloqueciendo, y de repente, uno de ellos, al que Daniel pudo identificar como Andrés, comenzó a escribir frenéticamente: no puedo salir, por favor, ayuda. Las palabras fueron borradas al instante, y luego apareció un nuevo mensaje en la pantalla: ahora que has compartido tu miedo, el siguiente paso es la prueba de resistencia. Solo uno de ustedes será liberado. El corazón de Daniel latió más rápido. ¿Prueba de resistencia? ¿Liberado? La tensión en el aire era palpable. El miedo se instalaba en cada rincón de la habitación. En ese momento, comprendió que no estaba en un juego, sino en algo mucho más oscuro. La pantalla volvió a parpadear, y una nueva cuenta regresiva comenzó a descender. Daniel miró a los otros usuarios en el chat. Algunos de ellos comenzaban a entrar en pánico. Los rostros mostraban signos de desesperación. La situación era insostenible. Daniel sintió un fuerte impulso de desconectarse, de cerrar la computadora y olvidarse de todo.
Pero cuando movió el cursor hacia el botón de salida, un mensaje emergió en su pantalla. Intentaste salir, pero la única forma de salir ahora es completar la siguiente fase. El miedo se apoderó de él por completo. No podía salir. Estaba atrapado. De repente las luces de la habitación parpadearon nuevamente, y la computadora comenzó a emitir un sonido extraño, como si estuviera intentando acceder a algo más profundo. En su pantalla apareció un rostro pálido, con los ojos completamente oscuros, sin pupilas. El rostro sonrió de manera extraña, y la voz que siguió retumbó en su cabeza como un susurro lejano. Estás aquí porque has sido elegido, Daniel. El último login no se detiene. Entonces, la pantalla mostró un mensaje aterrador. Los otros usuarios han sido elegidos para la primera fase de la prueba. La siguiente etapa es la más difícil. El último login es ahora. Los rostros de los demás en el chat comenzaron a cambiar. Sus expresiones se distorsionaron aún más, como si la pantalla estuviera consumiendo sus almas, cada uno en su lucha desesperada por escapar, pero sabían que era inútil. ¿Qué quieren de nosotros?, Daniel gritó, pero nadie respondía. Solo las sombras seguían alargándose. En ese momento algo cambió. Los usuarios, uno por uno, comenzaron a desvanecerse, como si fueran absorbidos por la pantalla. Andrés, el primero en pedir ayuda, fue el siguiente en desaparecer, su rostro reflejando horror antes de que se desvaneciera por completo. Daniel se quedó en la pantalla, observando la cuenta regresiva, mientras las sombras aumentaban de forma espeluznante. Cuando solo quedaba un segundo en la cuenta regresiva, un mensaje final apareció en su pantalla. El último login será el final para todos los que están atrapados en el bucle. Tu miedo ha comenzado, Daniel. Estás dentro. En ese momento, todo se oscureció. La computadora se apagó repentinamente y Daniel quedó en completa oscuridad. Daniel despertó en su cama, empapado en sudor frío. Su respiración era errática, como si hubiera corrido una maratón. Se levantó, confundido, y miró a su alrededor. Todo parecía normal, pero algo no estaba bien. Se acercó a su computadora, y al encenderla, la pantalla mostró algo que heló su sangre, su nombre. Al abrir el correo que había recibido, vio que el mensaje estaba nuevamente allí, con el mismo enlace. Tu último login te llevará al siguiente nivel. El ciclo comenzaba de nuevo, y la pantalla, en lugar de mostrar una cuenta regresiva, ahora mostraba un solo mensaje. No hay salida. El último login es para siempre. El horror de saber que estaba atrapado para siempre en ese bucle, donde cada intento de escapar lo acercaba más a su destino, lo consume por completo. Y lo peor de todo, los rostros de aquellos que desaparecieron siguen mirándolo desde las sombras. Un investigador privado llamado Raúl Fernández se ve obligado a buscar a su hermana desaparecida en la Deep Web, un laberinto digital peligroso y oscuro. Al principio, parece que la investigación es solo un caso más de desaparición en línea, pero rápidamente descubre foros en los que se habla de un lugar oculto en la red, la caverna. Este sitio es conocido por sus rituales oscuros y la manipulación de personas a través de un extraño culto digital. A medida que Raúl sigue el rastro, empieza a ser acechado por una entidad misteriosa que lo observa desde las sombras, controlando sus movimientos tanto dentro como fuera de la web. Cuanto más profundiza en la caverna, más se da cuenta de que algo o alguien está jugando con él, y cada paso lo acerca más a un destino aterrador. Raúl Fernández se encontraba sentado frente a su computadora, la luz tenue de su escritorio iluminando su rostro tenso. La desaparición de su hermana Lucía lo había golpeado más de lo que había anticipado. Había pasado semanas sin ningún rastro, hasta que un contacto anónimo lo llevó a investigar algo mucho más profundo de lo que había imaginado: la Deep Web. En el mundo superficial todo parecía en calma, pero debajo de la superficie de la Internet conocida existían oscuros secretos que desbordaban cualquier noción de lo normal. La primera pista llegó en forma de un mensaje críptico en un foro privado. Un nombre que Lucía había mencionado antes de su desaparición: la caverna. No era un nombre común. Algo en el fondo de su mente le hizo sentir que era más que una simple palabra. Decidió investigar. Sabía que las consecuencias podrían ser graves, pero su necesidad de encontrarla era más grande que cualquier miedo. La búsqueda en la Deep Web fue inquietante.
Las primeras páginas que visitó parecían inofensivas. Foros donde se intercambiaban drogas, armas y otros artículos ilegales. Pero al profundizar encontró algo diferente. Un foro secreto llamado El Velo, donde las personas hablaban de la caverna. Descripciones vagas, pero aterradoras, mencionaban un lugar en el que se realizaban rituales de control mental, sacrificios virtuales y manipulación de la conciencia. Se decía que quienes entraban no solo perdían su identidad, sino que quedaban atrapados en la red para siempre. Raúl, motivado por el deseo de encontrar a su hermana, se adentró en las discusiones. Los participantes parecían compartir relatos sobre personas que desaparecían dentro de la caverna, pero no de una manera física. Las personas entraban virtualmente y nunca volvían. Había informes sobre individuos que desaparecían en el momento en que accedían a ciertas imágenes o vídeos, sus cuerpos quedando paralizados, sus mentes atrapadas en un bucle digital sin fin. En su desesperación, Raúl descargó un programa encriptado que había encontrado en el foro. No sabía exactamente qué hacía, pero los participantes afirmaban que era necesario para entrar en la caverna. Sin pensarlo, lo ejecutó. El programa abrió un portal en su pantalla, una puerta virtual que lo sumergió en una oscuridad profunda. Un frío recorrió su cuerpo mientras la pantalla brillaba con imágenes distorsionadas de figuras extrañas, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Al principio, la experiencia fue solo visual. Caminó por un túnel oscuro, cada paso retumbando en el vacío. Pero algo en su interior le decía que no estaba solo. Una sensación de paranoia creció dentro de él. Al principio solo se sentía observado, pero pronto se dio cuenta de que algo lo seguía, algo que estaba dentro de la red, algo que sabía que él estaba allí. A medida que exploraba más, los foros y las imágenes en la pantalla se distorsionaban. Raúl comenzó a recibir mensajes directamente en su computadora, pero no de otros usuarios. Mensajes de la caverna misma. Al principio los mensajes eran simples. Te estamos mirando. Luego se volvieron más personales. Sabemos lo que estás buscando. Y más tarde, comenzaron a mostrar imágenes de su hermana Lucía, con una mirada vacía y una expresión que parecía implorarle por ayuda. En un momento se encontró con un foro extraño, un foro dedicado a los rituales, donde individuos se mostraban en videollamadas, con los ojos cubiertos y voces distorsionadas. La caverna parecía jugar con la identidad de las personas, arrebatándoles cualquier sentido de control. Raúl comenzó a dudar de su propia cordura. La sensación de ser observado se intensificaba, y sentía como si sus movimientos estuvieran siendo controlados por algo más. La pantalla parpadeó y la última imagen que vio fue una de su hermana, esta vez sonriendo, pero con una sonrisa demasiado forzada, como si no fuera ella misma. De repente el entorno virtual comenzó a volverse aún más aterrador. Las paredes de la caverna parecían moverse, retorcerse como si fueran tentáculos. Raúl sintió un dolor punzante en su cabeza. Algo dentro de la red lo estaba drenando, quitándole fuerza, y su mente empezaba a sentirse más distante de su cuerpo. Su respiración se aceleraba. De repente un sonido grave y distorsionado llenó su oído. La pantalla mostró una figura oscura, de ojos brillantes, observándolo fijamente desde la oscuridad. Alguien o algo estaba controlando sus movimientos. La entidad dentro de la caverna había comenzado a tomar el control de su computadora, como si estuviera jugando con él, estirando su tiempo de vida dentro de la red. La línea entre lo virtual y lo real comenzó a desdibujarse. Las paredes de su apartamento parecían fusionarse con las imágenes que veía en la pantalla. El control sobre su cuerpo desapareció poco a poco, y no podía dejar de mirar la pantalla, incapaz de apartar la vista. La caverna no solo estaba dentro de la red, sino que había comenzado a devorarlo también en la realidad. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la red se manifestaban frente a él, en cada rincón de su mente. La paranoia se apoderó de su mente. El sonido de su respiración se volvió ensordecedor. De repente recibió otro mensaje. Sabemos que estás buscando a Lucía. Sabemos lo que te está pasando, no puedes escapar. Desesperado, Raúl trató de desconectarse, pero no podía. La caverna lo había atrapado, y ahora era una parte de ella. Sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si su alma estuviera siendo absorbida. Ya no era solo un investigador privado. Ahora, era una víctima más de la caverna. Intentó cerrar la sesión,
pero los controles no respondían. La última imagen que vio fue la de Lucía con una expresión vacía, diciendo en un susurro: «Te he esperado». De repente todo se apagó. Raúl despertó en su propia cama, sudoroso y confundido. Pero algo no estaba bien. La habitación estaba en completo silencio. La pantalla de su computadora brillaba con un mensaje nuevo: «Bienvenido de nuevo a la caverna». Raúl miró a su alrededor sintiendo que no estaba solo. Lucía estaba allí, en la esquina oscura de la habitación, con la misma expresión vacía que él había visto en la pantalla. Sus ojos no mostraban vida, pero el rostro era una máscara de desesperación. La caverna lo había reclamado, y ahora, él era parte de ella. Raúl nunca volvió a ser visto. La única evidencia de su existencia era un mensaje más en el foro, uno que decía: «Estamos esperando a alguien más». Lucía, una joven de 22 años, se siente atrapada en una rutina monótona. Vive en un apartamento pequeño en una ciudad que parece olvidarla. Su vida social es limitada, y su trabajo en una oficina la desgasta lentamente. Lucía sueña con escapar de esa vida aburrida, pero la oportunidad nunca llega. Esa sensación de estar estancada la consume, hasta que una noche, mientras navega por la Deep Web en busca de distracción, encuentra algo que cambiará su vida para siempre. El sitio web es oscuro, inquietante. La interfaz es antigua, como algo sacado de los años 90, y el fondo está cubierto por una capa de neblina que da la sensación de que todo lo que ves podría desvanecerse en cualquier momento. Sin embargo, algo en el sitio la atrae. Un mensaje titilante que dice: «¿Qué deseas?». Al principio, piensa que es una estafa, pero algo dentro de ella la impulsa a continuar. El mensaje la lleva a una página más oscura y perturbadora, llena de testimonios de personas que afirman haber encontrado la forma de cumplir sus deseos más oscuros a cambio de algo tan valioso como el alma. Lucía se ríe nerviosamente, escéptica, pero su curiosidad puede más. En la página hay un contrato legal, extraño, que no parece tener sentido en muchos de sus puntos. Al pie del contrato hay un mensaje: «Firma para hacer realidad tus deseos. Cualquier deseo que puedas imaginar, pero a cambio de una parte de tu alma». La joven no sabe por qué, pero siente que esta es la oportunidad que ha estado esperando. Su vida está vacía y la idea de obtener poder, riqueza o cualquier cosa que se le ocurra la llena de una extraña excitación. Sin pensarlo demasiado, firma. Al principio todo parece un sueño. Lucía hace su primer deseo. Quiere una vida llena de lujos, viajes, fama y éxito. El día siguiente, al despertar, recibe un mensaje de un desconocido que le ofrece una oportunidad laboral en una empresa de relaciones públicas de alto perfil. La oferta parece demasiado buena para ser verdad, pero ella acepta. En cuestión de días, Lucía comienza a vivir en un penthouse, rodeada de personas influyentes, disfrutando de cenas en restaurantes caros y asistiendo a fiestas de alto nivel. Pero algo no está bien. A medida que pasa el tiempo, Lucía empieza a notar detalles extraños, una sensación de vacío que no puede sacudir, una extraña presión en su pecho, como si estuviera siendo observada constantemente. Los recuerdos de su vida anterior comienzan a desvanecerse, y las relaciones que antes tenía parecen perder todo sentido. Sintiendo que algo anda mal pero sin poder resistirse a la tentación, Lucía decide hacer otro deseo. Quiero ser la mujer más deseada, la más atractiva del mundo. Al día siguiente su cuerpo cambia. Su figura se esculpe de una manera casi sobrenatural, y su rostro se convierte en un ideal de belleza, pero de una forma inquietante. Los hombres la miran, pero sus ojos no reflejan admiración, sino una mezcla de codicia y hambre. Las mujeres la rodean, pero no con envidia, sino con una desconfianza palpable, como si estuvieran temiendo algo. La belleza de Lucía no es humana, es algo más, algo que destila un peligro invisible. En una fiesta exclusiva, mientras disfruta de la atención de todos, Lucía se siente extrañamente observada, como si una sombra la siguiera a cada paso. Su piel parece arder bajo las miradas de los demás, y cuando se mira en el espejo, no ve a la misma mujer que solía ser. Algo ha cambiado, algo en ella ha empezado a desmoronarse. Aterrada por las repercusiones de sus deseos, pero sin poder detenerse, Lucía hace su tercer deseo.
Quiero tener el poder de controlar a las personas, de manipular sus mentes y decisiones. Al principio, el poder parece ser una bendición. Puede influir en las decisiones de sus compañeros de trabajo, en sus amigos, incluso en su familia. Pero pronto, las cosas se ponen oscuras. La gente comienza a cambiar. Aquellos a los que Lucía manipula parecen volverse sombras de lo que eran, sus personalidades desvaneciéndose, y ella comienza a ver la verdad detrás de sus deseos. La gente no es lo que parece. Cada vez que ejerce control sobre alguien, hay una parte de su alma que se desvanece, como si estuviera alimentando a algo oscuro y hambriento dentro de ella. Su rostro comienza a desfigurarse. No es una transformación física visible, pero ella siente el horror de la descomposición interna. Una voz en su cabeza susurra: «Tu alma es mía». Es en ese momento que Lucía comprende el alcance de su error. Cada deseo ha llevado consigo una parte de ella, una parte que no puede recuperar. La joven comienza a sentir la opresión de un vacío absoluto, como si el mundo a su alrededor fuera un escenario vacío, sin alma ni propósito. Sus deseos no solo han afectado su cuerpo, sino también su mente y su corazón. Se siente atrapada en un ciclo del que no puede escapar. El contrato, que aún tiene guardado en su computadora, muestra una nueva cláusula. El precio es irreversible. Intentando revertir lo que ha hecho, Lucía busca formas de destruir el contrato, de romper el vínculo, pero pronto se da cuenta de que no está sola. Una figura aparece en su vida, el abogado que le ofreció el contrato. Un hombre extraño con ojos profundos y oscuros, como si hubiera visto el abismo y hubiera sido absorbido por él. Él le explica que cada deseo no solo toma una parte de su alma, sino que la transfiere a alguien más. Alguien que vive en las sombras, esperando a cobrar el precio completo. Desesperada, Lucía decide confrontar al ser que le ha robado su alma. Viaja a un lugar olvidado, donde la oscuridad parece tragarse todo lo que la rodea. Al llegar, descubre que el ser al que ha servido es un antiguo demonio, una criatura que ha existido durante milenios, alimentándose de los deseos humanos. Él le revela que no solo ha firmado su alma, sino que ahora ella está condenada a servirle por toda la eternidad, cumpliendo los deseos de otros hasta que se haya consumido por completo. En el enfrentamiento final, Lucía intenta luchar, pero sus fuerzas se desvanecen. El demonio se ríe, diciéndole que ya ha hecho su trabajo, que ahora su alma es parte de algo mucho más grande. El contrato no solo se cumple en vida, sino en muerte. El último susurro que oye Lucía es el sonido de su propia alma desmoronándose, el eco de una promesa rota, mientras su cuerpo se desvanece, convirtiéndose en otro instrumento en las manos del demonio. La historia termina con la imagen de su rostro, que ahora se refleja en el espejo de todos aquellos que firmarán el contrato a continuación. Lucía es una advertencia, una sombra que se une a la oscuridad eterna. Ahora, su rostro aparece en los rincones oscuros de la Deep Web, esperando a alguien que, como ella, desee algo más allá de su alcance. Porque el precio del deseo nunca es gratuito. La realidad está construida por las percepciones que uno tiene de ella. Pero ¿qué pasa cuando esas percepciones empiezan a desmoronarse? Cuando lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, se distorsiona hasta tal punto que lo único que queda es una pesadilla en la que uno ya no sabe qué es real y qué es producto de su mente. Así comienza la historia de Daniel, un hombre curioso, cuya vida tranquila se ve alterada por la inquietante necesidad de saber más. Su búsqueda por descubrir los secretos más oscuros de la Deep Web lo llevará al borde de la locura, donde la realidad y la fantasía se entrelazan, y la presencia de entidades ajenas a nuestro mundo no solo lo acechan, sino que empiezan a apoderarse de él. Daniel llevaba semanas navegando por foros en la Deep Web, buscando algo que lo sacudiera, algo que rompiera la monotonía de su vida. Había explorado miles de sitios, cada uno más oscuro que el anterior, pero nada lo satisfacía. Entonces, una noche, mientras bebía su café frente a la pantalla, se encontró con un foro peculiar. El título era simple: Red Oscura, Dimensiones Alternas. Intrigado por la idea de dimensiones más allá de la conocida, se adentró sin pensarlo. El foro estaba lleno de testimonios de personas que afirmaban haber experimentado fenómenos extraños, portales dimensionales, seres de otras realidades, e incluso alteraciones en el tiempo y espacio.
A medida que leía, algo dentro de él se encendió. Cada relato parecía más aterrador y surrealista que el anterior. La fascinación de Daniel por lo desconocido creció con cada palabra. Sabía que algo oscuro y peligroso se encontraba allí, pero no podía detenerse. Un mensaje privado apareció en su pantalla, desconcertante en su simplicidad. ¿Te atreves a ver lo que los demás no pueden ver? Daniel, sin pensarlo, respondió afirmativamente. En ese instante el cursor parpadeó, y un enlace apareció en su pantalla. Sin dudarlo, hizo clic. Lo que sucedió después fue más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. El enlace lo llevó a una página oculta, donde había instrucciones para realizar un ritual. Instrucciones específicas que implicaban un proceso desconcertante. Encender una vela negra a la medianoche, recitar palabras en un idioma desconocido y mirar fijamente la pantalla mientras el reloj marcaba la hora exacta. Lo que Daniel no sabía era que al seguir esas instrucciones, no solo estaría abriendo un portal, sino conectándose a una dimensión que nunca debió descubrirse. Cuando comenzó el ritual, Daniel sintió una extraña presión en el aire. Las palabras que recitaba parecían resonar dentro de su cabeza, distorsionándose y multiplicándose como un eco en una cueva vacía. De repente, la vela negra en su escritorio comenzó a parpadear, y la habitación se llenó de un frío helado que le caló hasta los huesos. Pero eso no fue lo peor. Mientras miraba fijamente la pantalla, algo cambió en la realidad que lo rodeaba. Primero fueron las sombras. No eran sombras normales, sino figuras vagas que se deslizaban por las paredes como si fueran una parte de la oscuridad misma, respirando lentamente. Luego, los relojes de la habitación empezaron a girar al revés, los números saltando y cambiando de lugar con cada segundo. Los muebles parecían moverse imperceptiblemente, cambiando de posición, creando un caos que solo Daniel podía ver. Aterrorizado, intentó desconectar la computadora, pero la pantalla permaneció iluminada, mostrando imágenes distorsionadas de su rostro y su entorno. Y entonces, escuchó algo. Un susurro bajo y distante, como si viniera de otra realidad, llamándolo. Sintió el horror de estar siendo observado por algo más allá de la pantalla. Al principio, Daniel pensó que estaba soñando, o que todo era producto de su imaginación. Pero los cambios en la realidad continuaron. Durante los días siguientes, las distorsiones aumentaron. Los objetos de su casa comenzaron a aparecer en lugares en los que no los había dejado. Las voces en la calle se escuchaban distorsionadas, como si vinieran de otro mundo. Y lo peor de todo, comenzó a notar presencias. Seres extraños que lo observaban desde las esquinas de su visión, fugaces y esquivos, siempre fuera de su alcance. Una tarde, caminando por la calle, sintió una extraña sensación de ser observado. Cuando se giró, vio una figura borrosa a lo lejos. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero cuando volvió a mirar, la figura estaba más cerca. Un hombre de rostro desdibujado y ojos vacíos lo seguía, pero cada vez que Daniel intentaba fijarse en él, la figura se desvanecía en el aire, solo para aparecer nuevamente en otro lugar, más cerca. Daniel se sintió atrapado en un ciclo sin fin. Los seres de la red lo estaban siguiendo, y no podía escapar. Cada vez que cerraba los ojos, las figuras aparecían en su mente, distorsionando sus sueños, llenándolos de horror. Las sombras del foro, los ecos de las voces, la presencia de los seres de la dimensión alterna, todo se estaba filtrando en su realidad. Su vida comenzó a desmoronarse. Perdió su trabajo, sus relaciones se desgastaron, y su salud mental se deterioró al borde de la locura. A medida que los seres de la red oscura lo acechaban más y más, Daniel comenzó a darse cuenta de la verdad. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Había abierto un portal que nunca debió haberse abierto, y ahora, las entidades de esa dimensión estaban invadiendo la suya. Él no era el único que las veía, pero él era el único que podía sentir su presencia. Cada mirada furtiva que lanzaban hacia él le hacía entender que ya no estaba solo. Ellos lo conocían, lo vigilaban y finalmente lo reclamaban. En un último intento por acabar con la tortura, Daniel regresó al foro, buscando respuestas. Encontró un mensaje, una advertencia escrita por alguien que había pasado por lo mismo. No hay forma de salir. La red oscura te ha marcado. Ellos te seguirán, te encontrarán y no podrás escapar.
La única forma de liberar tu alma es sacrificando la tuya. Pero era demasiado tarde. En ese preciso momento una figura apareció ante él. No en la pantalla, sino en su habitación. Una figura completamente formada, con el rostro cubierto de sombras y ojos brillando con una luz antinatural. «Bienvenido, Daniel», susurró la figura. «La red nunca te dejará ir. Ya eres parte de nosotros». Con esos últimos susurros la oscuridad se tragó a Daniel, y su vida, su alma, se desvaneció en la red oscura. El foro desapareció, la página fue eliminada. Nadie más pudo acceder a los testimonios de quienes habían sido consumidos por la red oscura. El ritual quedó olvidado, enterrado en las profundidades de la Deep Web, esperando a la siguiente víctima que, como Daniel, estuviera dispuesta a sacrificar su realidad para adentrarse en un mundo donde la percepción no tiene límites y donde las entidades de la red oscura acechan, siempre esperando a que alguien cruce la línea entre lo conocido y lo desconocido. Y así, la red oscura siguió su ciclo, esperando al próximo curioso, al siguiente hombre o mujer dispuesto a perderse para siempre en las distorsiones de una realidad alternativa que nunca podría ser comprendida. En la noche más oscura, cuando la desesperación ha encontrado su lugar en la vida de un hombre, se busca refugio en los lugares más oscuros. La Deep Web, ese vasto océano de información y secretos prohibidos, parecía la única solución para un hombre que luchaba contra una enfermedad incurable. Javier era un hombre común, con una vida común, hasta que la enfermedad lo atacó. Un cáncer raro, algo que nadie pudo identificar ni tratar adecuadamente. Los hospitales y los médicos convencionales parecían ser incapaces de ofrecerle más que promesas vacías, tratamientos fallidos y la angustia de ver cómo su cuerpo se desmoronaba lentamente. Desesperado, y con las últimas esperanzas colgando por un hilo, Javier decidió buscar una solución más allá de lo legal, más allá de lo conocido. La Deep Web ofrecía lo que la medicina tradicional no podía. Lo que comenzó como una simple búsqueda en foros de ayuda médica, se convirtió en una espiral aterradora. En la red más oscura, donde los gritos de desesperación y las promesas de curas milagrosas se entrelazaban, encontró a un hombre llamado Dr. Ivanov, un supuesto médico que había ganado renombre por sus tratamientos experimentales. Sin embargo, lo que Javier no sabía era que lo que el doctor ofrecía no era ciencia, sino algo mucho más peligroso, algo que no pertenecía a este mundo. El contacto fue inicial, directo y breve. El mensaje de Dr. Ivanov le prometió una cura para su condición y, lo más escalofriante, una pronta sanación. Había un precio, claro, algo que Javier ignoró, cegado por su desesperación. El doctor le envió un enlace seguro, donde podía obtener instrucciones sobre los medicamentos que debía tomar. «No preguntes cómo conseguimos los tratamientos», decía el mensaje. «Lo importante es que funcionan». Con la esperanza de que pudiera obtener algo que lo salvara, Javier aceptó. Los paquetes comenzaron a llegar en cuestión de días. Eran pequeños frascos con etiquetas en idiomas que no reconocía, todas sin información clara sobre los ingredientes, ni advertencias. Cada paquete venía acompañado de una carta escrita con una caligrafía impecable, pero con un tono que helaba la sangre. «Tómate estas pastillas. Estás en buenas manos, Dr. Ivanov». Al principio los efectos parecían benignos. Javier notó que en algunos momentos su salud mejoraba, aunque por poco. Su piel se tornaba más tersa, sus ojos adquirían una claridad inusual, y la fatiga que lo había acosado comenzaba a desaparecer. Se sintió más fuerte, más alerta. Pero con cada dosis comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Sueños vívidos, terribles y recurrentes, llenos de imágenes grotescas, figuras humanas deformadas, ojos que lo observaban, sombras que lo seguían. Se despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, pero estaba decidido a seguir el tratamiento. En la segunda semana, comenzó a notar cambios en su cuerpo que no podía explicar. Su piel se volvió más pálida, casi translúcida, y pequeños bultos empezaron a formarse en su cuello, que al principio pensó que eran efectos secundarios temporales del tratamiento. Sin embargo, el dolor que sentía en esos bultos no era el de un simple crecimiento anómalo. Cada vez que tocaba uno sentía una pulsación como si hubiera algo dentro, moviéndose. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche, después de tomar la última dosis recomendada por el doctor Ivanov,
Javier comenzó a sentir un dolor insoportable en su abdomen. Se retorcía de dolor, pero lo que más le asustaba era la sensación de que algo dentro de él se movía, como si su cuerpo estuviera siendo invadido por una presencia extraña. No podía respirar con normalidad. Se miró en el espejo y vio que su piel se había oscurecido en algunos puntos, mientras que en otros se volvía tan translúcida que podía ver sus venas bajo la piel. Los bultos en su cuello se habían multiplicado, y ahora parecían tener una forma más definida, como pequeñas criaturas que se retorcían bajo su piel. Con pánico, Javier intentó contactar al doctor Ivanov, pero esta vez, los mensajes fueron respondidos con un silencio abrumador. Desesperado, recorrió la web en busca de más información sobre el supuesto doctor, y lo que encontró lo dejó helado. Dr. Ivanov no existía en ningún registro médico ni en ninguna base de datos legítima. Sin embargo, en los rincones más oscuros de la red, Javier descubrió historias que hablaban de él. Un doctor que no era humano, un ente que se alimentaba de los cuerpos de aquellos que caían en sus manos, un ser que utilizaba sus tratamientos para modificar genéticamente a sus víctimas y luego consumirlas. Al darse cuenta de que había sido víctima de un engaño mucho más grande de lo que había imaginado, Javier intentó deshacerse de los frascos de medicamentos y escapar de todo aquello. Pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba cambiando de formas que no podía controlar. Los bultos en su cuello comenzaron a abrirse, liberando criaturas grotescas, de aspecto casi humano, pero con rasgos de insecto que se arrastraban por su piel y se introducían en su interior. El dolor era insoportable, pero su mente seguía trabajando, intentando comprender lo que sucedía. Una noche, mientras los bultos en su cuerpo se multiplicaban y sus pensamientos se volvían cada vez más confusos, recibió un último paquete. Esta vez, el remitente era claro: Dr. Ivanov. Dentro encontró una pequeña carta que decía: «Estás listo para la próxima fase, nos vemos pronto». Javier intentó resistirse, pero el control que tenía sobre su cuerpo se desvaneció. Sus ojos comenzaron a sangrar y su visión se nubló. Sintió que su humanidad se escapaba, dejando atrás solo una monstruosidad. En su mente, la última imagen que vio fue la de un rostro sin ojos, una figura oscura que se acercaba a él, lista para consumirlo por completo. Finalmente, la imagen del doctor Ivanov apareció en su pantalla, esta vez en forma de una grotesca máscara digital que le sonreía. «Bienvenido a mi mundo», dijo la voz, distorsionada y sobrenatural. «Tu tratamiento ha terminado». El cuerpo de Javier se retorció una última vez antes de colapsar en el suelo. Ya no era él quien estaba allí. Lo que quedaba de su humanidad había sido suplantado por algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. En la Deep Web, la leyenda del Dr. Ivanov continuaría creciendo, alimentada por las almas de aquellos que sucumbieron a su oferta. La Deep Web era el lugar donde todo lo prohibido existía. Los hackers, los piratas informáticos, los cazadores de secretos, todos se habían sumergido en sus rincones más oscuros, buscando información que los gobiernos no querían que existiera, descubriendo lo que los mortales no debían conocer. Y aunque muchos buscaban riqueza, poder o venganza, otros como Lucas, simplemente lo hacían por el desafío, por el thrill de lo desconocido. Lucas era un hacker solitario, conocido en ciertos círculos de la red como Shadow, un experto en el rastreo de servidores ocultos, en la decodificación de archivos cifrados. Para él, la Deep Web era su hogar, un lugar donde no solo podía jugar con los códigos, sino donde podía encontrar cosas que ni siquiera el gobierno o las grandes corporaciones se atrevían a investigar. Una noche, mientras navegaba sin rumbo fijo por un foro oscuro, su pantalla parpadeó con un mensaje privado. No era inusual, pero lo que sí era extraño fue el contenido del mensaje. Un archivo adjunto titulado Experimento 666. Lucas hizo clic en el archivo sin pensarlo dos veces. Estaba acostumbrado a lidiar con archivos corruptos, virus y trampas en la red, pero algo en el nombre del archivo, Experimento 666, despertó una extraña curiosidad dentro de él. ¿Qué clase de experimento podría estar relacionado con un número tan ominoso? El archivo se abrió en su pantalla. Una grabación en blanco y negro apareció ante él. Al principio parecía una grabación normal,
Un laboratorio oscuro con luces parpadeantes, cámaras de seguridad instaladas en las esquinas de las habitaciones. Sin embargo, a medida que la cámara se acercaba, Lucas notó que no estaba viendo una simple investigación científica, sino algo mucho más perturbador. En el centro de la habitación, un hombre estaba atado a una silla metálica. Su cuerpo estaba desnudo, cubierto con marcas de lo que parecían ser quemaduras y cicatrices profundas. Lucas sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. La atmósfera en el video era opresiva, casi como si la misma habitación estuviera viva. El sonido de respiraciones aceleradas se filtraba en la grabación. De repente, la voz de un hombre, frío y calculador, sonó en los altavoces. Este es el sujeto número 666. Comenzaremos el procedimiento de inducción al terror. Lucas frunció el ceño. ¿Inducción al terror? ¿Qué estaba viendo? Las cámaras enfocaron a los científicos en la grabación. Los hombres y mujeres estaban vestidos con batas blancas, pero sus rostros estaban ocultos por máscaras. Un hombre con gafas de protección se acercó al sujeto atado y comenzó a inyectarle una sustancia oscura en la vena. Este suero es diseñado para llevar al sujeto más allá de sus límites de miedo, explicó el hombre con la voz en off. Estamos interesados en observar cómo el miedo extremo puede alterar la mente humana. Queremos entender qué sucede cuando un ser humano es llevado hasta el límite de su propia percepción. Lucas no podía apartar la vista de la pantalla. El sujeto comenzó a convulsionar violentamente. Sus ojos se desorbitaban mientras intentaba liberarse de las ataduras. Las cámaras mostraron cómo sus pupilas se dilataban hasta el punto de desaparecer por completo, pero lo más aterrador fue lo que vino después. A medida que el video avanzaba, la grabación se volvía cada vez más perturbadora. Los científicos comenzaron a experimentar con técnicas aún más extremas. Lucía como si estuvieran jugando con la mente del sujeto, provocándole alucinaciones y aterradoras visiones. En cada escena, las imágenes se distorsionaban. Extraños símbolos aparecían en las paredes, como si el mismo espacio en el que se encontraba el sujeto estuviera deformándose. Lucas se sintió atrapado en una pesadilla. ¿Por qué alguien querría hacerle eso a una persona? ¿Qué clase de monstruos podían estar detrás de algo tan horrible? Y entonces, un chillido desgarrador cortó el aire. El sujeto comenzó a gritar, no solo por el dolor físico, sino por el horror absoluto que parecía haber alcanzado en su mente. La grabación se sacudió, y una figura oscura apareció en la pantalla, en la esquina del laboratorio. Una sombra más alta que un humano, que parecía observar al sujeto con ojos vacíos. Lucas intentó hacer una pausa en el video, pero no pudo. Los controles parecían haberse congelado. Desesperado intentó cerrar el archivo, pero la ventana no respondía. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un ruido sordo, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo, proveniente de su propia habitación. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se giró rápidamente, pero no había nada. Volvió a mirar la pantalla, y el sujeto en la grabación estaba mirando directamente a la cámara, sus ojos reflejando un terror absoluto. De repente, la grabación se cortó. Un mensaje apareció en su pantalla. Está siendo observado. La adrenalina corrió por las venas de Lucas. ¿Cómo sabían que estaba viendo el archivo? Miró a su alrededor, pero todo seguía en silencio. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Se sentía observado, una sensación de frío le envolvía el cuerpo. Sus manos comenzaron a sudar mientras tecleaba frenéticamente en su computadora, intentando rastrear el origen del mensaje. De pronto, una notificación apareció en su pantalla. Nuevo mensaje en tu bandeja de entrada. Era de una dirección desconocida. Abrió el mensaje con cautela, y lo que leyó hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Deberías haber dejado el archivo. Ahora nos perteneces. En ese momento las luces de su apartamento comenzaron a parpadear. El aire se volvió denso y un sonido extraño, como una respiración pesada, llenó el cuarto. Lucas giró su silla, pero nuevamente no había nada. El miedo comenzaba a apoderarse de él. De repente, un sonido metálico resonó desde la puerta de su apartamento. Lucas se levantó de un salto, pero al asomarse por la mirilla, no vio nada. Solo oscuridad. Los días siguientes fueron una pesadilla constante para Lucas. Aunque intentó borrar todos los rastros del archivo y deshacerse de cualquier conexión con la Deep Web, algo lo seguía. Comenzó a recibir mensajes extraños en sus redes sociales.
cada uno más inquietante que el anterior. Parecía que alguien sabía todo sobre él. Cada rincón de su vida se veía invadido por una sensación de paranoia. Los pasos en su pasillo no eran normales. Las sombras que se deslizaban por la esquina de su vista no eran solo producto de su mente. Un día, Lucas salió de su casa para respirar un poco de aire fresco, pero al llegar a la tienda de la esquina, la encontró vacía. Las luces parpadeaban como si algo estuviera manipulando el ambiente. Fue entonces cuando vio a la figura, la misma sombra alta, parada en el centro de la tienda, mirándolo fijamente. Lucas comenzó a correr, pero algo lo alcanzó. Un susurro en su oído. Ahora eres parte del experimento. Nadie más volvió a ver a Lucas. Su computadora fue encontrada en su apartamento, pero el archivo del experimento 666 había desaparecido. Sin embargo, en su lugar, los investigadores encontraron un nuevo archivo titulado El sujeto 667. En la grabación, el rostro de Lucas aparecía, atado a una silla, mirando fijamente a la cámara. Y detrás de él, en la oscuridad, la misma figura alta esperando su próxima víctima. Daniel es un hombre común. Un programador freelance que lleva una vida tranquila, alejada de los peligros de la Deep Web. Pero una noche, cansado de trabajar en su computadora y buscando algo para desconectar, decide adentrarse en los oscuros rincones de la red. Una búsqueda sin rumbo lo lleva a un enlace titulado Transmisión en vivo. Ayuda. Con un breve mensaje que dice: mira y ayuda antes de que sea demasiado tarde. La curiosidad lo consume. La imagen en la pantalla es una habitación oscura y desordenada, con una joven encadenada a una silla. Su rostro está marcado por el miedo, pero sus ojos tienen una desesperación indescriptible, como si supiera que está siendo observada. La transmisión tiene miles de espectadores. En el chat los mensajes se desplazan rápidamente, pero lo que llama la atención de Daniel son ciertos comentarios. Mueve la cámara un poco a la derecha. Asegúrate de bloquear la puerta. Sabemos lo que harás. El sudor comienza a aparecer en su frente. ¿Cómo podrían saber lo que está haciendo la joven? ¿Y cómo podrían saber lo que él está haciendo, observando a través de su pantalla? La transmisión sigue en vivo, pero la chica parece estar demasiado quieta, como si estuviera esperando algo o a alguien. Daniel, perturbado pero incapaz de apartar la mirada, comienza a escribir en el chat: ¿dónde estás? ¿Qué te han hecho? Pero al instante, el chat responde con un comentario sin que él haya presionado enviar. Tú lo sabes, Daniel, estás mucho más cerca de ella de lo que imaginas. Aterrorizado, Daniel mira la pantalla de su computadora, buscando alguna señal de que esto sea una broma. Pero la chica comienza a llorar, y el sonido de sus sollozos resuena en los altavoces. Por favor, ayúdame, susurra en susurros temblorosos. ¿Estás ahí, alguien? Ayúdame antes de que... El mensaje se corta abruptamente y en la pantalla aparece una cuenta atrás. 10 minutos. Daniel siente el pánico crecer en su pecho. Se levanta, nervioso, mirando la hora en su reloj. ¿Cómo podía predecir el chat sus acciones con tal precisión? De alguna manera algo no cuadraba. Decide buscar más información sobre la transmisión, pero su computadora comienza a comportarse extrañamente. Su navegador abre múltiples ventanas del mismo enlace, como si alguien más estuviera controlando su equipo. Los comentarios en el chat continúan prediciendo sus movimientos con terrorífica precisión. Vas a ir a la cocina ahora. Vas a mirar el reloj y verás que es hora de irte. Daniel siente que está perdiendo el control de su propia vida. Cada vez más, se da cuenta de que está siendo observado. Se siente como un ratón atrapado en una trampa, y la única opción parece ser ayudar a la chica de la transmisión, aunque no tiene idea de cómo hacerlo. La angustia lo consume mientras sus movimientos son predecidos al instante. El chat le pide que siga el camino marcado. Daniel sigue las instrucciones de los comentarios, que lo llevan a su propio teléfono, a una llamada desconocida. Al contestar, una voz distorsionada le dice con tono burlón: no hay escape, Daniel. Todo lo que ves es parte del juego. Mientras esto ocurre, el rostro de la joven en la transmisión muestra señales de haber notado su presencia de alguna forma. Ella lo observa fijamente, sus ojos vidriosos, y de repente ella habla. Vas a entrar en la habitación de al lado. Allí está la clave. En la caja debajo de la cama.
La desesperación se apodera de él. ¿Cómo puede ella saber eso si ni siquiera se encuentra en su casa? ¿Qué está pasando? La habitación a la que la joven hace referencia está, de alguna manera, en su propia casa. Desesperado, Daniel se dirige hacia la puerta de su dormitorio abriendo con cautela. La luz parpadea. La caja debajo de la cama está allí, tal como ella dijo. Saca un pequeño dispositivo, una especie de tarjeta USB. Al conectarlo a su computadora, la pantalla parpadea brevemente, y en ese instante el rostro de la joven se distorsiona y se convierte en una mueca espeluznante. La voz que sale de la transmisión es más fuerte ahora, como si alguien estuviera gritando directamente en su oído. Lo sabía, eres el siguiente. El pánico se apodera de él. Se aleja rápidamente de la computadora, su respiración acelerada, y el sudor empapando su frente. El sonido de los teclados del chat sigue escribiendo por sí solo. Estás aquí con nosotros, no podrás salir. Sin poder detenerse, Daniel intenta desconectar su computadora, pero cada intento solo provoca más caos. Su pantalla se llena de imágenes oscuras y fragmentadas, como si alguien estuviera dentro de su sistema, alterando la realidad. La joven en la transmisión ahora tiene una expresión completamente diferente. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora reflejan una calma inquietante. La última fase, dice casi en un susurro. El juego comienza cuando miras atrás. Daniel siente una presión en su pecho. Sabe que algo está muy mal. Cuando mira detrás de él ve una figura oscura, una sombra que parece materializarse desde la nada. En ese momento, la computadora se apaga por completo. Con el corazón palpitando, Daniel corre hacia la puerta, buscando escapar, pero cuando la abre, ve la misma habitación oscura de la transmisión. La chica secuestrada lo mira con la misma mirada vacía que vio en la pantalla, y la voz distorsionada desde los altavoces de la transmisión le susurra: «Bienvenido, Daniel. Aquí es donde comienza todo. Ahora, eres uno de nosotros». La pesadilla no termina. Al contrario, acaba de comenzar. Daniel está atrapado no solo en la red, sino en una especie de dimensión oscura en la que él y otros como él son observados y controlados por aquellos que manipulan la Deep Web. Las reglas del juego han cambiado. Los predictores en el chat no eran simples espectadores. Eran parte de la trampa. Y ahora Daniel es parte del espectáculo. La transmisión continúa, pero esta vez es él quien aparece en la pantalla. Y la chica secuestrada lo observa, su rostro ahora distorsionado como el suyo. Un nuevo espectador entra al chat y los comentarios siguen deslizándose. «Bienvenido al final del juego, Daniel. ¿Te atreves a jugar otra vez?» La pantalla se apaga, y con ello, la última imagen de la transmisión se congela, dejando a los espectadores en la oscuridad total. La historia termina con una sensación de desesperanza total. Daniel no solo ha caído en la trampa, sino que ha sido absorbido por la red misma. La transmisión, lejos de ser un simple acto de voyeurismo, es una red en constante expansión que atrapa a sus víctimas en un ciclo interminable de terror y control. Él ahora es parte de algo mucho más grande, un espectáculo macabro que atrae a nuevos espectadores, siempre un paso detrás de aquellos que intentan escapar. La joven, que inicialmente parecía ser una víctima, resulta ser un peón en este juego macabro. Ella, al igual que Daniel, es parte del ciclo. Y la pregunta que persiste al final es: ¿quién está realmente observando a quién? En una noche oscura, cuando la luna se encontraba oculta tras densas nubes, un grupo de amigos se reunió como solían hacerlo. Era una costumbre habitual: largas noches frente a las pantallas, conversando, jugando y explorando juntos los recovecos más oscuros de la red. Sin embargo, lo que comenzó como una noche más de diversión se convertiría en su peor pesadilla. Lucía, la más curiosa del grupo, fue la primera en notar algo extraño. Durante uno de sus viajes habituales a la Deep Web, se topó con un enlace titilante que parecía llamarla. Aunque la mayoría del grupo se mantenía alejado de esos oscuros rincones de Internet, Lucía tenía una fascinación morbosa por lo desconocido. De alguna manera, sentía que la oscuridad de la red podía ofrecerle algo que no encontraba en su vida cotidiana. «Chicos, miren esto», exclamó mientras sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. El enlace llevaba el nombre de El Juego Mortal.
Era un título que despertaba tanto curiosidad como una extraña sensación de peligro. Los otros amigos, sentados frente a sus propias pantallas, se acercaron rápidamente, atraídos por la promesa de un juego en línea que desafiaba los límites de lo convencional. ¿Qué crees que sea?, preguntó Marcos, el más escéptico del grupo, mientras su mirada se mantenía fija en el enlace. No lo sé, pero tiene pinta de ser algo único, respondió Lucía con una sonrisa traviesa. Decidieron de manera impulsiva y sin pensarlo demasiado, hacer clic en el enlace. Al instante la pantalla se oscureció y una interfaz minimalista apareció frente a ellos. Era simple, casi vacía, con solo un mensaje en letras rojas brillantes. Bienvenidos al juego mortal. Las reglas son simples. Completa las pruebas o enfrenta tus peores miedos. Cada prueba revelará una parte de ti que no conocías. No hay vuelta atrás. El mensaje desapareció y la pantalla se iluminó con una cuenta regresiva. Tiempo restante, 5 minutos. A lo lejos, se escuchaba el sonido de sus respiraciones entrecortadas mientras sus ojos se encontraban, buscando respuestas que sabían que no iban a encontrar. La cuenta regresiva llegó a 0, y la pantalla parpadeó antes de mostrar una nueva pregunta. Primera prueba: el bosque. A continuación, una serie de instrucciones aparecieron. Encuentra el camino hacia el centro del bosque, no mires atrás, si lo haces, perderás. Y si no llegas a tiempo, sufrirás lo que temes más. En un principio, todos pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, al poco tiempo, los detalles del juego se fueron haciendo más inquietantes. Los jugadores fueron transportados a una representación digital de un espeso bosque nocturno, donde la única luz provenía de la pantalla, dejando que la oscuridad envolviera todo a su alrededor. No había señales ni caminos claros, solo árboles y sombras. Lucía, con el corazón acelerado, dio el primer paso, seguida por los demás. Al principio, la sensación de inseguridad era la única amenaza, pero pronto comenzaron a escuchar ruidos extraños, crujidos, susurros, y algo que parecía una respiración agitada. ¿Escucharon eso?, murmuró Ana con voz temblorosa. No le hagas caso. Es parte del juego, respondió Marcos intentando mantener la calma. Pero no pasaron ni 10 segundos cuando Lucía comenzó a sentir un escalofrío en su espalda. Algo estaba allí, siguiéndola. No era el sonido de un animal, ni siquiera el crujir de las ramas. Era algo más, algo humano. La pantalla parpadeó nuevamente mostrando un mensaje. Recuerda, no mires atrás. Pero Lucía no pudo evitarlo. Algo la estaba acechando, y una necesidad instintiva de saber qué era la impulsó a volverse. Lo que vio la paralizó, una sombra inmensa, de ojos brillantes y una figura que parecía hecha de pura oscuridad avanzaba hacia ella. Su corazón latía con fuerza, pero lo peor fue el susurro que llegó a sus oídos. «Sabes lo que temes, ¿verdad?». La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, pero el miedo de Lucía era palpable. Sin decir una palabra, ella comenzó a correr. Sus amigos la siguieron, sin cuestionar lo que sucedía, pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Algo los observaba, algo que sabía exactamente lo que temían. A medida que avanzaban, las pruebas comenzaban a volverse más personales, más dolorosas. Cada uno de ellos se enfrentaba a algo distinto, algo único. Los temores más profundos de cada uno emergían de las sombras, moldeados por la mente perversa del juego. Para Ana, la prueba fue una representación de su mayor temor, la soledad. Se vio a sí misma atrapada en una habitación vacía, sin puertas ni ventanas, sin salida. El eco de su propia voz la perseguía, y la sensación de estar atrapada la desbordaba. Cada intento por escapar era inútil. Cada puerta que encontraba la conducía nuevamente a la misma habitación. A su alrededor, las paredes parecían cerrarse lentamente, presionando su pecho, haciéndola sentir que la vida misma la abandonaba. Marcos, por su parte, se enfrentó a una representación de su mayor miedo, la traición. En el juego, sus amigos se convirtieron en extraños, figuras sombrías que lo observaban desde la distancia. Cada palabra que pronunciaban se convertía en un cuchillo que atravesaba su confianza. Y mientras avanzaba por los pasillos oscuros del juego, las voces de sus amigos se distorsionaban hasta convertirse en burlas crueles. A medida que las pruebas avanzaban, algo comenzó a cambiar. No solo era el miedo lo que los acechaba.
Ahora algo más estaba en juego. Un mensaje en la pantalla de todos ellos apareció al mismo tiempo. Ya sabemos lo que te asusta. Ahora vamos a revelarlo a todos. La pantalla mostró sus peores recuerdos, los momentos más oscuros de su vida, los secretos más profundos, los miedos que nunca se atrevieron a compartir. Aquello que más deseaban esconder, ahora estaba expuesto ante todos. Y con cada revelación, la tensión aumentaba, y el grupo comenzaba a desconfiar el uno del otro. Lucía fue la primera en hablar, su voz temblorosa. Este juego, ¿quién lo está controlando? ¿Quién sabe tanto de nosotros? Pero no hubo respuesta. El juego no respondió. Solo mostraba nuevas pruebas, más retorcidas, cada vez más crueles. Finalmente la pantalla mostró la última prueba, el sacrificio. Uno de ustedes debe sacrificarse para que los demás sobrevivan. Si no lo hacen, todos perderán. El terror se apoderó de ellos. Sabían que no había forma de salir sin pagar un precio. El juego los había manipulado, había jugado con sus mentes, y ahora les ofrecía una elección macabra. ¿Quién sería el sacrificio? ¿Sería Lucía, que había iniciado todo? ¿Marcos, con su lucha interna contra la desconfianza? ¿Ana, cuyo miedo a la soledad la había debilitado? Al final, fue el silencio lo que los consumió. Cada uno sabía que el sacrificio no solo debía ser físico, sino también emocional. Todos sabían demasiado del otro para no sentir el peso de la traición en cada mirada. Y entonces, el juego dio su respuesta. Todos perderán. La pantalla se apagó. El grupo despertó en sus propias casas, pero algo había cambiado. No sabían si todo había sido real o solo una pesadilla, pero los recuerdos permanecían. Y lo peor de todo, lo que temían seguía con ellos. Las pesadillas no habían terminado. El juego estaba lejos de acabar. Ahora, cada uno vivía con el miedo constante de que, tal vez, el verdadero juego aún estaba por comenzar.